American Institute for Democracy. Como ustedes saben, el primer y tercer lunes de cada mes hacemos una emisión para repasar los hechos principales de la realidad política latinoamericana y nuestra preocupación por los temas de democracia y libertad. Vamos a seguir hoy con el caso Nisman, el caso Argentina, porque sigue dando mucho que hablar y generando muchísima polémica, no solamente por la investigación de la muerte, sino por digamos, el destino que ha tenido o que está teniendo hasta ahora la propia denuncia que hizo el fiscal Nisman y que muchos vinculamos como la causa en realidad de su muerte. Me acompaña el doctor Pablo Torres, que es abogado penalista y que conoce bien la causa y además tiene muy buen análisis político para que nos comente algunas de las dudas que van dejando los acontecimientos que se van produciendo. Por ejemplo, la desestimación de la denuncia del fiscal Nisman que hizo el señor doctor Rafecas a cargo de esa investigación. Pablo Torres, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, José? Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y como este programa es seguido en toda Latinoamérica, por ahí sería importante hacer una breve introducción de las cosas que están en juego en este momento, en esta investigación, además de la situación política del gobierno, ¿no? Esto empieza con un atentado que ocurre en el año 1994 contra la sede de la Mutual Judía de la AMIA en la Argentina, en el que mueren 85 personas, una larguísima investigación que va dejando distintas pistas. Hubo en algún momento también alguna investigación que después fue anulada sobre una posible pista local. La cuestión es que después de llegar Néstor Kirchner al poder, inaugura una unidad especial de investigación de la AMIA. Néstor Kirchner utilizaba el caso de la AMIA para mantener una cierta cercanía con los Estados Unidos. O sea, era una forma de diferenciarse del chavismo. Esta investigación estaba finiquitada prácticamente, o sea, había un pedido de captura a Interpol de distintos personajes vinculados con el gobierno de Irán, de acuerdo a lo que había resultado de la pesquisa del fiscal Nisman, y en el año 2013 se firma un memorándum, así de sorpresa, que ya había sido anunciado por algún periodista, por el cual el gobierno argentino e Irán acuerdan una especie de mecanismo que aparentaba ser una colaboración para poder interrogar a los imputados y que después, con la denuncia de Nisman, aparece en realidad como toda una maniobra para terminar por encubrir el atentado, por lo menos desligar a los responsables de la causa de AMIA en iraníes, ¿no? Pablo, no sé si este resumen que hice de cuál es la situación hasta ese momento, ¿te parece bien o habría algo que No, sí, o sea, es correcto análisis, o sea, en el memorándum de entendimiento lo que proponía era crear una comisión de la verdad integrada por partes iguales entre iraníes y argentinos y algunos juristas de prestigio internacional eh, que sean de otros países terceros, que ellos iban a evaluar la causa, iban a evaluar las pruebas y iban a dictaminar si podían ser indagados o no estos 8 iraníes que tenían pedido de captura internacional. Uh-huh. Eh, Punto 7 del memorándum, que es el punto álgido del memorándum por el que Nisman siempre se hace problema, o sea, le llama la atención, es el único que es operativo con la con la firma nomás del memorándum, que es el que hablaba de las alertas rojas. Porque el punto 7 dice que van a dar notificación al Interpol de lo que están haciendo. Se supone que si le dan notificación a Interpol de que han llegado a un acuerdo, las alertas rojas tendrían que caer y los pedidos de captura tendrían que caer. Después, Claro, vimos que no hay ningún otro motivo por el cual Interpol tenga que intervenir, que su única arte y parte en la cuestión de esta investigación son las alertas rojas, no hay otra. y en el caso además que tengan que ser indagados, iban a ser indagados en
iban a ser indagados en Irán. O sea, el juez argentino y el fiscal argentino iban a tener que viajar a Irán a indagar a indagar a los imputados. Recordemos que Nisman para ese entonces ya contenía una condena a muerte por algunos grupos terroristas iraníes, o sea, era medio raro poder viajar a Irán con una condena a muerte pendiente. Bueno, eso era más o menos lo que era el memorándum de entendimiento. Bueno, después llega enero del año 2015 y aparece el fiscal Nisman con una denuncia que después aparece inclusive explicándola en televisión, donde dice: tengo unas escuchas de 2 años atrás que muestran una especie de diplomacia paralela que indicaría que toda la firma del memorándum tenía como fin desligar a los responsables iraníes del atentado y llegar a el levantamiento de las famosas circulares rojas, pero aclara muy bien que eso no se llega a concretar porque la Argentina no logra el objetivo del levantamiento, pero no porque hayan decidido dejar el plan de lado, sino porque les fracasa en el momento de operar. Con eso hace una denuncia que provoca la ira oficial, ¿no? No sé, porque te quiero preguntar esto como para arrancar el análisis, Pablo, porque se dijeron muchas cosas. Se opera muy fácil en la Argentina cualquier realidad por parte del gobierno porque tienen una cantidad de gente que va como repitiendo algunas cosas que el gobierno propone que quedan para el pensamiento políticamente correcto, queda bien decir cosas como, por ejemplo, que la denuncia era un disparate total. Esto decía el gobierno, la gente del gobierno. Ningún jurista dice que esta denuncia puede ser siquiera considerada. Vos sos jurista, yo también soy jurista, y me parece absolutamente normal como denuncia, más allá de alguna cosa que siempre podrá ser opinable, ¿no? No sé cómo viste la denuncia en sí, como para ir arrancando la cuestión por ahí. La denuncia, yo me tomé el trabajo de leerla, fueron bastantes, son 300 y pico de hojas. La denuncia está bastante bien explicada. Lo que él sostenía es: hay una diplomacia paralela. Nosotros nos damos cuenta que todo lo que estos muchachos marginales, por decirlo de alguna manera, venían hablando 2 años antes de que nosotros tengamos alguna noticia del memorándum, a la hora del memorándum, el memorándum plasma lo que estos muchachos venían hablando 2 años antes. O sea que el memorándum es lo que ellos hablaron. Y eso solo puede haber sucedido por orden de la presidenta, porque si no, no tiene lógica. Como que nosotros dos planifiquemos algo y dentro de 2 años aparezca plasmado en la ley o en un tratado. Exacto. Así que nosotros estábamos hablando, yo en nombre de la Argentina y vos en nombre de Irán. Es más que evidente. O sea, eso es lo que plantea. Claro, porque de alguna manera esas escuchas, si no hubiera mediado el memorándum y la intervención de la Presidenta de la Nación, podría ser una conversación de locos, pero si después aparece la firma de la Presidenta, eso se lleva al Congreso y demás, sigue su curso, pareciera que tienen que ser parte de la maniobra, ¿no? Sí. Después lo que salió a decir el aparato comunicacional del gobierno, incluso con juristas de Zaffaroni me lo esperaba, de Mayer no me lo esperaba tanto, de Moreno Campo tampoco me lo esperaba tanto. Lo que ellos intentan hacer es pretender que la denuncia tenga la certeza de una sentencia. Claro. A propósito, lo que hacen es: no, carece de prueba. El propio Nisman dice, en un artículo, no me acuerdo ahora, por ahí si lo busco, en un pasaje de la denuncia, lo que dice él es muy significativo en cuanto a decir que esto es la punta. Hay muchas cosas que investigar, hay muchas cosas que se van a probar, hay muchas cosas que se tienen que apurar porque si no van a desaparecer. Nisman lo dice en un párrafo de su propia denuncia. Dice: esto es la punta de lo que estamos empezando, hay que hacer todo esto ya. Cuando se publica la denuncia de Nisman, se publica
Un segundo, que estoy... Te leo En enero. textual, porque es muy importante lo que dice. Lo que dice es: no debe caerse en la simplificación o en la ingenuidad de que esta presentación abarca todos los elementos del plan criminal de impunidad. En rigor de verdad, lo que se vislumbra, por grave que sea, resulta ser apenas la punta del iceberg. Al respecto, se advierte que los aspectos más delicados de la planificación del delito no fueron comentados vía telefónica, sino convenidos personalmente, por lo que la rápida actividad jurisdiccional para reconstruir históricamente lo sucedido resulta en este caso fundamental. Esto es una cita textual de la denuncia de Nisman, que deja bien claro que él está haciendo, denunciando un hecho, que ahora la actividad jurisdiccional se tenía que apurar para probarlo. Lo que hicieron es: denunciaste un hecho pero no tenés pruebas. No le corresponde al denunciante ofrecer todas las pruebas. Le corresponde al denunciante ofrecer una hipótesis directiva apoyada en ciertas pruebas, pero después hay que seguir avanzando. Nisman, Claro. abajo había un montón de medidas de prueba tachadas, que no eran ni más ni menos que 10 allanamientos a la casa de los imputados, para ver si podían encontrar algún papel. Obviamente esto ya ahora que se haga va a arrojar resultados negativos. Claro, es tan tarde como la declaración a Bernie, ¿no? En el caso del homicidio. Ahora, acá hay algo importante porque digamos que estas declaraciones que aparecen a partir de gente con autoridad, nosotros este tipo de operación en la Argentina la hemos visto muchas veces, ¿no? Hay un aparato de negación de la realidad que trata de hacernos perder contacto con nuestra propia percepción a través de gente con aparente autoridad que nos dice que la realidad es otra, ¿no? Porque la verdad que, aunque Moreno Campo y distintos personajes que aparecieron para descalificar totalmente una denuncia que no es descalificable, de ninguna manera, no, tampoco si tengo que incorporar esa argumentación de esta gente, abogados defensores, digamos, del gobierno, también tengo que permitir un debate dentro del expediente, porque esto es lo que dicen unos terceros que hacen de abogados del expediente fuera del expediente sobre la denuncia, sin que haya tenido Nisman la oportunidad de contestarle en este caso, porque primero lo mataron. Acá es donde yo empiezo, hago una hipótesis también, de la cual lo único que tengo es la deducción, ¿no? Que no mantengo los hechos, que es: aparece la denuncia con todos estos elementos, hay un tremendo miedo a que se conozca, muere en circunstancias de lo más extrañas el propio fiscal Nisman, y después aparece un cierre con todas estas opiniones. Cualquier estudiante sabe que esa denuncia es una denuncia perfectamente investigable. Cualquier estudiante lo sabe. Pero nos aparecen unos señorones a hacer esta negación y hay mucha gente que cree de alguna manera. Este aparato de propaganda de alguna manera sirve para mucha gente políticamente correcta, distraída, o que tiene miedo de tomar partido, ¿no? Porque no hay nada peor que quedar enemistado ante un gobierno agresivo también, ¿no? Sí, en realidad yo esta denuncia lo que hago es compararla mucho con la denuncia de las coimas en el Senado, que fue investigada, fue llevada a juicio. El expresidente de la Rúa afrontó un juicio, le salieron todos absueltos porque se probó que era todo un disparate, pero esa denuncia le dieron un curso, siendo que se trataba de un papel anónimo que circulaba en el Senado. O sea, la vara para iniciar una investigación es muy diferente entre un caso y otro. Es opuesta. Vamos a contar para la gente que no sabe. Un anónimo que después fue recogido por un artículo periodístico, por un periodista importante del diario La Nación, aparece diciendo que para sacar una ley en el gobierno de Fernando de la Rúa se repartió dinero entre los senadores. Y a partir de ahí se inicia esta investigación. Como vos decís, es muchísimo más la denuncia de Nisman que esta aparición de este papel anónimo, ¿no? Sí, y la circunstancia era similar, o sea, era algo que había sido pasado por el Congreso de origen espurio, digamos. Y estoy pensando en otra cosa ahora, porque el solo hecho de que Cañicova Corral hubiera ordenado estas escuchas quiere decir que ahí había una hipótesis delictiva. Sí, ¿no?
A Canicola Corral, a Yusuf Khalil se lo escucha porque tenía vinculación con Monsar Rabbani. Y era el teléfono que usaba Ujú, Monsar Rabbani para comunicarse con la Argentina. Entonces, este teléfono queda pinchado por años. Y bueno, empiezan a ujú, surgir conversaciones. ujú. Ahora vamos, ¿te parece, a la desestimación que firma el señor Rafecas? Expliquemos que una desestimación corre para el caso de que unos hechos que está presentando alguien, nunca va a pasar con un fiscal, me parece, no tengan ningún viso de poder considerarse un delito. Por ejemplo, que yo denuncie el incumplimiento de un contrato como si fuera un robo o una cosa por el estilo. Es raro que pase A, esto con un a ver, fiscal. Ahora, ya me parece tengamos en absurdo que claro, para desestimar una denuncia haya que consumir 63 páginas, ¿no? eh, para tener un ejemplo claro, yo recuerdo cuando trabajaba en tribunales, tenía una compañera que agarró una causa y me mostró una causa donde este, una persona denunciaba que el colectivo no la había parado. Y tenía Mm, 5 testigos de que el colectivo no la había parado. Y mm, claro, es lamentable que el colectivo lo pare, pero no constituye delito. ujú. No, 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 o sea, entonces ese tipo de denuncias se desestiman. O sea, suele ocurrir mucha gente que denuncia insultos. Los insultos no son un delito de acción pública, así que pueden constituir unas injurias, unas calumnias. Así que esas denuncias se desestiman. Un daño culposo. Cosas que claramente no encuadran en ningún delito. La denuncia de Lisman era bien clara. Y el dictamen de Policía también era bien claro. Investigamos este, encubrimiento, eventualmente abuso de autoridad. Porque Policita, cuando uno lee la resolución de Rafecas, dice Policita requiere destrucción por encubrimiento y por abuso de autoridad. Ujú, Rafecas lo que hace es centrarse en el encubrimiento, hace toda la cosa que dice que como no hubo ejecución del memorándum, no hubo ejecución del delito. Él confunde el principio de ejecución de un acto delictivo con el principio de ejecución de un memorándum. El principio de ejecución de un acto delictivo había arrancado mucho antes, había arrancado con la propia sanción del memorándum, por más que este no tenga después fuerza éxito. legal por razones ajenas a la voluntad de los partícipes de este delito, que es que los iraníes no lo vayan a aprobar. El memorándum tuvo efectos jurídicos, además, porque el memorándum fue declarado inconstitucional. Si el memorándum no tuvo efectos jurídicos, hubo un juez y una corte, un juez y una cámara que trataron algo que no existía jurídicamente. Es que es una Ujú, contradicción la que hace Rafecas. Por otra parte, la denuncia debe ser desestimada. Cuando se desestima la denuncia, no se abre el proceso de prueba. Lo que hace Rafecas es recibir la denuncia, tenerla un mes, borrarle vista al fiscal. En ese interín que la tiene un mes, el gobierno se presenta a través de la Procuración General del Tesoro, también un verdadero disparate, ¿sí? delito. Un delito, sí, o sea, la Procuradora General del Tesoro termina denunciada por delito de peculado, a mi juicio bien denunciada. Bueno, o sea, presentan prueba en una causa que todavía no existe, porque la causa no existe hasta que el fiscal no la impulsa. Ujú, Presentan prueba en una causa que no existe. La Fiscalía, AMIA, con sus nuevos integrantes, también presentan pruebas. Los nuevos integrantes nombrados por la procuradora Gil Carbó, que es abiertamente ya de público y notorio conocimiento, que es afín al gobierno. Se presenta prueba también para despegar a la presidenta del asunto. No, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque vamos a aclarar que las imputaciones son a título personal, nadie imputa a la presidenta, se imputa a Cristina Fernández de Kirchner, a Héctor Timerman, a claro. Luis Díaz, o sea, porque también es algo que después más atrás más adelante voy a volver sobre el punto, es importante después lo que aclara Rafecas en Ragusa.
cuando dice que el gobierno no había cometido ningún delito. Nadie está juzgando al gobierno, estamos juzgando 4 o 5 personas con nombre y apellido. Bueno, el gobierno presenta pruebas, la fiscalía presenta pruebas, la fiscalía AMIA, se presentan todos espontáneamente a presentar pruebas. Es más, hay un periodista de Página 12, de apellido Coleman, que también presenta pruebas, presenta unos mails que él había mantenido, había entrevistado al señor, no me acuerdo ahora, de Interpol, al señor Noble. Al señor Noble, que había sido jefe de Interpol, por mail. Entonces él presenta todos esos mails, y lo que hace Rafecas, en una cosa que yo nunca he visto en toda mi carrera, en tribunales del Capitol Federal, de provincia, actualmente ejerce la profesión, es otorgarle a esos mails una validez propia de una declaración testimonial. Primero, esos mails eran producto de un reportaje periodístico, de un medio que es claramente afín al gobierno. El reportaje periodístico no está hecho bajo juramento de las solemnidades de una declaración testimonial. Él toma como válido el que presenta Coleman y los mails que presenta Timmerman, como si fueran palabras santas y como si no hubiera nada más que aclarar sobre la de Noble. Déjame intervenir 2 segundos para hacer otra aclaración, porque además este señor Noble ya no es funcionario de Interpol, con lo cual no tiene responsabilidad. Pero lo curioso es que la ventaja que tiene el gobierno en su propaganda es que uno tiene que estar explicando cosas técnicas que a lo mejor para la gente son difíciles de entender. Pero si el juez interviene en la argumentación de la sentencia y el juez valora prueba mal incorporada, como vos decís, entró en la denuncia y está dictando una sentencia. O sea, yo creo que no puede considerarse la desestimación del señor Rafecas ni siquiera como desestimación, no tiene ese valor jurídico, tiene el valor de una sentencia, la más nula de la historia que yo haya conocido. O sea, en realidad lo que hace Rafecas es sobreseer la causa. Claro. Le llama desestimación, pero con elementos propios de un sobreseimiento. El valor de la prueba que él incurrió. Exacto, es un sobreseimiento anticipado, sin dar lugar al resto de la prueba, muy al estilo de aquel sobreseimiento que dictó Yarvides en la investigación de enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial. Yo creo que están al mismo nivel jurídico. En los 2 casos, sí, se tergiversan algunos conceptos para que la cosa siga. En este caso, la tergiversación viene de que un reportaje periodístico tiene el mismo valor que una declaración testimonial, y que el comienzo de ejecución del acto delictivo tiene que ver con el comienzo de la ejecución de un memorándum de investigación. Cosas que son absolutamente disparatas. Después viene también otras valoraciones que él hace a título personal de la cuando él, sostiene que es imposible que la presidenta haya participado de todo esto, porque desde hace 20 años, en el año que el gobierno pasado para acá, siempre ha dado muestras de querer buscar la justicia, verdad y memoria del pueblo de Dios. Y lo propio hace con Timmerman. Él lo vio una vez en un acto de Israel, acompañó, no sé si a un alto clérigo en ese acto, entonces si lo invitan a ese acto no puede estar participando de esto. O sea, son disparates, porque también él se pone al yo lo vi una vez en Israel, nadie me lo contó, yo lo vi. Después se pone como testigo. Es algo impropio de un juez. Sí. Pero además descartando dogmáticamente, ¿no? Es como decir, un señor no puede haber matado a su mujer porque nunca antes la había matado. Y la quería mucho y además había prometido amarla y respetarla por el resto de su vida. Más o menos ese es el argumento, ¿no? Claro, o sea,
no quiero meter por ahí el argumento más claro, sería, o sea, ¿cómo un maestro va a abusar de un niño? Si justamente a él le gustan los niños, o sea, él está para cuidar a los niños. Es un disparate, una argumentación que es disparatada. Yo creo que Nos quedan 2 o 3 minutos, pero quería preguntarte, hay 2 cosas que te quiero preguntar. Uno es esto, que yo lo he oído repetir, que también el gobierno juega con esto, ¿no? Tenemos que respetar el fallo de Rafecas, porque si no, después, cuando tenemos un fallo, entre comillas, voy a poner a nuestro favor, no tiene validez. Yo no siento que ningún fallo es a favor o en contra mía, ¿no? Si se ajusta a derecho, pero acá hay una trampa muy grande. He escuchado dirigentes políticos decir esto. Tenemos que respetar. Me parece que solamente hay que respetar los fallos que se ajustan a derecho. No tiene que ver con el resultado, ¿no? Porque yo la primera operación que hice para ver qué había hecho Rafecas es ponerme a leer. Y esto que estamos comentando acá es después de haber leído, ¿no? sí, es como, o sea, hay como una cosa así medio de una especie de justicia divina que salió un mito blanco, entonces listo, hay que respetar el humito blanco. ¿Por qué y cómo? Y no es así. O sea, creo que uno tiene que respetar y puede criticar, y es lo que siempre ha hecho cualquier jurista, es leer una sentencia y criticar los aspectos técnicos de la sentencia, ni más ni menos. Y si la sentencia no se concuerda con lo que estamos viendo en las pruebas o en la denuncia presentada, sí, realmente lo tengo que respetar. Además, recordemos que el fallo no está firme, que no tenemos nada que respetar. Además. Y además existe algo que es el delito de prevaricato, que también Eso nos para mí podemos quitar la hipótesis, ¿no? No es que los jueces no cometen prevaricato. Respetar a un juez no es hacerlo impune del prevaricato. No puedo hacer el mismo razonamiento de Rafecas. ¿Cómo voy a pensar que Rafecas va a cometer prevaricato si él juró como juez y respetar la Constitución, ¿no? claro, sí, por eso es, o sea, realmente es un prevaricato, para mí lo de Rafecas es un prevaricato muy grande, muy grosero, que si realmente no se aplica la ley del tipo penal de prevaricato a este tipo de sentencias, yo diría que directamente deroguemos el prevaricato y digamos que nada es prevaricato. Claro. O sea, Sobre una todo cosa es que interpretar la ley y contarla. yo lo veo como una gran trampa, sobre todo porque el gobierno tiene un partido judicial adentro. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Declarar un empate con el partido judicial que tiene el gobierno para defender su impunidad y sus objetivos políticos? ¿Hacer un empate para tener autoridad? Me parece que hay una caída bastante grande del sentido común que produce, estos sistemas autoritarios lo producen, ¿no? No es un Estado de derecho lo que estamos viviendo acá en la Argentina, es un Estado democrático donde gobiernan las mayorías y hay 80 personas que dicen que sos culpable y 20 personas que dicen que sos inocente, sos culpable, por más que no hayas hecho nada. O sea, esos términos los estamos aún acá en la Argentina como en varios otros países de Latinoamérica. Y la otra opinión que quería pedirte para terminar es, ¿qué vínculo ves entre esta resolución y el discurso que tenía que dar, que dio efectivamente ayer Cristina Kirchner, la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, donde había una especulación de que iban a cometer una verdadera locura y eso o quedó desactivado o nunca estaba, pero si ves algún vínculo entre esta resolución y ese acto de ayer? Yo he escuchado acá mucha gente decir o comentar que había que agradecerle a Rafecas la resolución porque así se visitaba un mal mayor. Claro, como pagar un rescate. Claro, claro, o sea, realmente me pareció un disparate que juristas digan eso, porque o sea, Sí. nosotros estamos amenazados. Me Es pareció un festejar la disparate, consumación de una extorsión. sí, me pareció un disparate también el discurso de ayer. En el discurso de ayer, hablando de figuras penales, no es ni más ni menos. A ver, aclaremos algo, porque esto es algo que yo me canso de repetir y repetir y repetir. El principio de reserva, o sea, esto es, todo lo que no está prohibido está permitido, rige para los individuos, para los ciudadanos, para la gente de carne y hueso, para los órganos estatales o para las sociedades comerciales, rige otra cosa.
principio de la competencia. Ujú. La competencia de cada órgano está dada por la ley de creación, así como la competencia de cada sociedad civil o comercial está dada por el estatuto que la crea. Ujú. Una sociedad que está creada para vender vacas no puede vender inmuebles. Un gobierno, un organismo que está creado para ejecutar leyes, no puede salirse de su, de su, Rol. de su rol, de su competencia. El Poder Ejecutivo, porque ayer el que hablaba era el Poder Ejecutivo, no era Cristina Fernández de Kirchner, era el Poder Ejecutivo inaugurando las sesiones extraordinarias. El Poder Ejecutivo no tiene permitido hacer una denuncia política o hablar mal de fiscales o de jueces con nombre y apellido, como lo hizo con el fiscal Sáenz o criticar a la Corte Suprema de Justicia. Si ella aquí entiende que el fiscal Sáenz, la Corte Suprema de Justicia o alguien está haciendo mal las cosas, lo que le corresponde al Poder Ejecutivo es hablar, pero con una denuncia penal, con una denuncia en el Consejo de la Magistratura, o con un pedido de juicio político, o con una denuncia en la Procuradora General de la Nación. Esto tiene que quedar bien claro. No hay discursos políticos, no se ven en otra parte del mundo, porque esto está claro. O sea, no se puede salir a acusar a todos de cometer cualquier barbaridad, porque si no, simplemente caemos en el abuso de autoridad o en la intimidación pública. Sí. Creo que o sea, ese concepto hay que arraigarlo dentro de Latinoamérica también, no solo en Argentina. Ujú. Sí, es muy importante. Yo te agradezco mucho, Pablo Torres, que has estado en Panorama Latinoamericano, porque además yo noto que un poco la locura que un gobierno bastante loco mete dentro del país hace difícil que hacia afuera se conozcan las cosas como son, se empiezan a recibir ya distorsionadas. Si ven, este episodio de Nisman les ha jugado en contra porque visto desde afuera parece inclusive más loco de lo que se ve dentro de la Argentina, que hay un cierto acostumbramiento. Así que es indispensable hacer esta aclaración sobre este fallo de Rafecas, cómo hay que tomarlo, y además a lo que vos señalaste, que es, no está firme. Esto está para ser apelado y ser decidido por una Cámara en los próximos meses, ¿no? Así que, Pablo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Está bien. No, gracias a ustedes por dejarme hablar y por poner también mi posición sobre esto. Les agradezco la Un confianza. placer. Pablo Torres, y los esperamos, como siempre, en el próximo Panorama Latinoamericano, el tercer lunes de cada mes. Gracias.